Buenos días, niños y niñas de segundo A, soy su maestra Carmen y el día de hoy vengo a explicarles la actividad de la página 25 que la mayoría tuvo duda el día de ayer y tuvimos algunos errores al resolverla. Vamos a poner mucha atención a cada uno de los ejercicios porque se los voy a explicar paso a paso. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta la columna 1 como base para resolver toda la tabla. Es decir, vamos a resolver los ejercicios tomando como base los números que aparecen aquí que les encerré en esta primer columna y vamos a ir llenando la columna 2 y la columna 3 con base a esta primer columna. En la columna 2 a los números de la columna 1 le vamos a sumar 1 y en la columna 3 a los números de la columna 1 le vamos a sumar 10, pero siempre es a la columna 1 a la que le vamos a sumar. Entonces, en el primer ejemplo tenemos 25. A este 25, para llenar la columna 2, tendremos que sumarle 1. 25 más 1 me da 26. Ahora, para llenar la columna 3, vuelvo al número 25, que es nuestra base. Dijimos que todos los números de la columna 1 van a ser la base de nuestra resolución de esta tabla. Entonces, al 25 ahora le voy a sumar 10, porque en la columna 3 se le suma 10. 25 más 10 nos da 35. Y de esta manera tengo llena toda mi fila de esta tabla. Ahora, en el ejercicio número 2 de nuestra primer parte de la tabla, nos topamos con una situación muy peculiar, porque a diferencia del ejercicio anterior, no tenemos el número de la primer columna y es aquí donde la mayoría nos conflictuamos y empezamos a equivocarnos. ¿Qué vamos a hacer cuando aparece el número de la segunda columna nada más? Fíjense bien, esta tablita estamos sumando. En este caso, como vamos a encontrar la columna 1 que está al lado izquierdo, vamos a tener que restar. Si sumamos, lo contrario de sumar es restar. En este caso, al 37 le vamos a restar 1, porque esta columna se le sumaba 1, entonces vamos a hacer lo contrario, le vamos a restar 1. Entonces quedaría 37 menos 1 y nos daría el resultado de la primer columna. Ahora que ya tenemos el resultado de la primer columna, ahora sí podemos obtener el de la tercera, que en la tercera quedamos que se sumaba 10. Entonces, teniendo el resultado de la primer columna, ahora sí a ese resultado le vamos a sumar 10 y nos va a dar el resultado que vamos a poner en la columna 3. Y de esta manera tendríamos lleno o llena toda la fila de esta tabla. Ahora, en el ejercicio 3 de la primera parte de la tabla, nos encontramos otra situación muy particular, porque no encontramos el resultado ni de la columna 1 ni de la columna 2 como anteriormente, sino que ahora encontramos el resultado de la columna 3 y con base a este resultado tenemos que encontrar el número que va en la columna 1 y en la columna 2. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nosotros tenemos que encontrar los resultados de las columnas que están del lado izquierdo,
tenemos que hacer una resta. Si fuera del lado derecho sería una suma, pero en este caso es una resta, porque tenemos que hacer lo contrario a lo que nos pide la tabla. La tabla nos pide sumar, pero como nos están modificando las cantidades y tenemos que encontrar los resultados de las columnas que están del lado izquierdo, tenemos que restar. Si en esta tabla decía que le sumábamos 10, entonces ahora vamos a restarle 10 para encontrar el primer número de la columna 1. Vamos a encontrar el número de la columna 1. Entonces, para encontrarlo decía aquí que sumábamos 10 en esta columna, entonces ahora tenemos que restarle 10. A 53 le vamos a quitar 10 y nos va a dar como resultado el número de la primer columna. 53 menos 10, el resultado lo voy a poner aquí en la primera. Luego ya tengo la primer columna. Ahora sí voy a poderle sumar 1 como se indica en la columna 2. El resultado de 53 menos 10, ahora sí le vamos a sumar 1 a ese resultado y me va a dar el resultado de la columna 2. Bien, ahora llegamos a la parte 2 de nuestro cuadrito. En la parte 1 sumamos, en la parte 2 vamos a restar. Vamos a restar 1 y vamos a restar 10. Vamos a restar 1 en la columna 2 y vamos a restar 10 en la columna 3. Bien, vamos con el primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos el número 12 en la primera columna. Este ejercicio es sencillo porque vamos a ir restando 1 y restando 10 para llenar esta fila. Comenzamos. Tenemos el 12. A 12 le voy a quitar 1 para llenar el número de la segunda columna. 12 menos 1 me da 11. Ahora quiero llenar el de la tercera columna y para ello tengo que restarle 10. 12 menos 10 me va a dar como resultado 2. Y de esta forma tengo llena ya mi primer fila de la tabla 2. Ahora bien, vamos con el ejercicio número 2 de la tabla 2. En esta ocasión nos volvemos a topar con una situación muy particular porque no tenemos el número de la columna 1 ni de la columna 3. Por lo tanto, nos vamos a basar en la columna de en medio. Y vamos a recordar que cuando tenemos solo el número de la columna 2, tenemos que encontrar primeramente el resultado de la columna 1. Entonces, con el 37 tenemos que encontrar el número que va en la columna 1. Para ello hay que recordar que cuando estamos cuando queremos encontrar el resultado de la columna izquierda, tenemos que aplicar una operación contraria a la que estábamos trabajando. Cuando el número está en la columna de en medio, tenemos que encontrar primero, como ya les mencioné, el de la primera columna y necesitamos aplicar una operación contraria con la que obtuvimos el resultado. En este caso, como estábamos restando 1, ahora tenemos que sumarle 1 para encontrar el resultado de la primera columna y quedaría así: 37 más 1 sería el resultado de esta columna. Ahora que ya tenemos ese resultado de 37 más 1, ya podemos llenar la columna 3 en la que le vamos a restar 10. Entonces a 37 menos 1, ese resultado, ahora le restamos 10 y vamos a obtener el resultado de la columna número 3.
Ahora bien, vamos a la última parte de nuestra tabla 2. Esta es muy sencilla porque el ejercicio es parecido al primero que realizamos. Ya tenemos el número de la primera columna. Entonces, teniendo el número de la primera columna, vamos a seguir la regla de esta tabla. En la columna 2 tenemos que restarle 1. Entonces quedaría así: 25 menos 1 y el resultado lo vamos a poner aquí. Ahora voy a restarle 10 para obtener el resultado de la columna 3 y quedaría así: 25 menos 10 y el resultado lo pondré aquí. De esta forma ya tengo llena toda mi tabla, todas mis filas, todas mis columnas. Entonces, ven cómo era muy sencillo: sumar 1, restar 1, sumar 10 y restar 10. Esta era toda la clave para poderlo llenar. Nos vemos hasta la próxima. Espero que ahora sí hayamos comprendido el propósito de la actividad. Nos vemos hasta la próxima.